Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esto es un nuevo programa de Eso Nomás Te Digo. No nos pusimos de acuerdo con Juan Este Alcaya, es un nuevo ¿viste? programa. Vamos a partir yo nomás. ¿Cómo estáis? Esto pasa Te dije, cuando se nos parte usted. enferma. Esto pasa cuando se nos Se nos enferma descoordina todo cuando no está Bastián. ¿Ah? cuando está Bastián. Sí. Para la gente que nos pregunta qué pasa Él con es el que Bastián, pone en orden en este programa. está enfermo. Así que pasó que Rafa y yo queríamos iniciar este programa, pero lo voy a partir yo nomás de lo cabrón que soy nomás. Pues, así que... Pero aprovecho de saludarte. ¿Cómo estás, Está Rafa? bien, muy ¿Cómo está bien. hoy día? ¿Viernes? ¿Sí? Bien, Vamos a gracias, saludar. saludos a todos. Que bueno, vamos a hablar de nuestro gran invitado hoy día. La verdad que un personaje en nuestra región, en nuestra ciudad, un destacado abogado, juez de garantía, Juan Araya, que lo hemos invitado muchas veces, pero muy ocupado con su agenda. Y la verdad que, no sé, el destino hizo que un día especial como hoy, el 11 de septiembre, pudiera finalmente aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás, Juan? Justo Muy saludarte. bien, muchas gracias Juan y Rafa por la invitación. Sí, pues no se había dado. San Viernes como complicado, a pesar de la pandemia, uno el viernes está ocupado. Pero hoy día, claro, hoy día es Sí, un día más de más calma, más serenidad. Así que, de hecho, así estoy es. solo. Así Un día de que, reflexión. Claro. qué bueno. Bueno, partamos con ese tema. Hoy día, 47 años del 11 de septiembre. Yo no sé cómo lo viven ustedes hoy día. Ya no es feriado, afortunadamente, porque no hay nada que festejar ni celebrar. Yo crecí en periodo de dictadura y por lo tanto era un día feriado, un día para algunos de fiesta. Afortunadamente para mi familia no. Pero sí también, a pesar de ser un día laboral, creo que debe existir una instancia de reflexión de hoy día. Yo personalmente ya por tercer año consecutivo sintonizo el Museo de la Memoria, que hace una transmisión todo el día prácticamente de cómo fue, como una remembranza, digamos, una vivencia radial de cómo se vivió o cómo debe haber sido ese día 11 de septiembre del año 73, con los bandos radiales, con los comunicados, con los discursos. Así que es un rato de verdad bien conmovedor, bien impactante. Y la verdad que hoy día iba conduciendo a las 4 minutos para las 12, que es el momento en que en la radio informan que se está bombardeando el Palacio de la Moneda. Y la verdad que me tuve que salir a la orilla porque es conmovedor. Yo creo que después de 47 años es un hecho relevante y creo que no solo para mí, para muchas personas debe llamar a un proceso de reflexión. En estos 47 años, ¿qué ha pasado? Y hoy día, no sé si comparten conmigo, pero de verdad creo que falta autocrítica. Yo creo que después de 47 años nunca he escuchado, siempre he escuchado críticas, pero jamás he escuchado autocríticas de todos los sectores que nos conduzcan tal vez a la difícil tarea de concluir finalmente por qué llegamos a eso, a la destrucción de la democracia. Cada uno tendrá sus razones, defenderá sus ideas, pero obviamente fue la época más complicada y más terrible que de la historia de nuestro país. No sé cómo lo viven usted, Juan, cómo vive este día, 11 de Mira, septiembre. sí, es complicado. Es un día que en mi casa no se celebraba ese día, al revés, a pesar de que en mi casa, sobre todo mi papá era de oposición al gobierno de la Unidad Popular, pero él nunca entendió y yo también, yo tiendo a pensar igual que él, que sobre todo una vez que estudié Derecho y me he dedicado a la justicia, que creo que los conflictos hay que poner el mayor empeño posible para solucionarlo del modo pacífico, porque la violencia no suele generar más violencia. Entonces, me parece que ahí, como dices tú, la clase política no está a la altura hoy día, ni tampoco estuvo a la altura de las oportunidades. Entonces, hubo un quiebre institucional severo que todavía nos pesa. De hecho, hay un proceso constituyente en camino que pretende precisamente avanzar, evolucionar constitucionalmente para intentar superar la nueva institucional que se generó en aquellos años. Así que bueno, como hombre de derecho, claro, a mí los conflictos creo que uno debe apostar al máximo para solucionarlo de un modo pacífico, de todas maneras.
Sí es. ¿Y tú, Rafa, cómo lo Hoy es un vives día, hoy día? es un día importante para Chile. Hay una conmemoración de un cambio rotundo en el país en todos los sentidos. Es una fecha que como chilenos nunca debemos olvidar, porque como bien dice la frase, quien no tiene memoria, ¿no es cierto? Eh, eh, quien no recuerda su pasado es un pueblo que no tiene memoria. Decía, es algo así prácticamente. Entonces, es tan importante para nosotros darle el sentido que corresponde, como bien lo decía Juan, nuestro invitado, porque hoy día estoy con dos Juanes, entonces vamos a hacer ahí Juan el conductor y el invitado. Juan Y Araya y Juan Arcaya. claro, más encima es parecido, entonces, pero bien, como decía Juan Araya, finalmente es una fecha en que es tan difícil encontrar, ¿no es cierto?, la unidad, porque estamos todavía en una sociedad que han pasado décadas y al no haber reconocimientos, al no preocuparnos de nuestra propia historia, no podemos encontrar el consuelo, no podemos encontrar el perdón, no podemos encontrar el conciliarse como sociedad y finalmente poder sanar esta gran herida que es lo que hoy se conmemora, lo que marca un inicio de un antes y un después, te podría decir, en la historia de Chile. Yo por mí lo tomo como una fecha de reflexión, de una fecha donde hay que recordar, donde hay que no dejar de que estas cosas pasen así como así para que no se vuelva a repetir. Quien no tiene memoria vuelve a repetir su historia. Eso era el dicho, lo que había dicho hace un rato atrás. Ese era el dicho final. Entonces, lo que no tiene que pasar en Chile es volver a repetir esa historia. Y para eso debemos siempre conmemorar, recordar, no olvidar, como queramos llamarlo, finalmente, lo que aquí pasó. Y decirlo con todas sus letras. Hoy día en redes sociales se formaba una discusión sobre por qué esta fecha obviamente es conflictiva, porque siento que polariza aún más al país, ¿no es cierto? Porque los de un extremo están aquí defendiendo y tratando de demostrar que lo suyo es lo real y lo bueno de Chile, el otro extremo también lo mismo, entonces es como que se realza la pelea en esta fecha. Y es ahí donde tenemos que decir ya, basta, ¿en qué momento vamos a romper, ¿no es cierto?, este ciclo y socialmente decir, oye, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para ya seguir adelante? Y si no hay un reconocimiento por un sector, si no hay un reconocimiento que lo que aquí en Chile pasó fue violento, fue terrible, y hay mucha gente que lamentablemente lo pasó muy, pero muy mal, si no existe ese reconocimiento, nunca vamos a poder sanarnos como sociedad. Y eso es lo que aquí ha pasado. O sea, han pasado décadas de cosas que se han descubierto, que casos aquí, que esto allá, hay consecuencias, y nadie se ha preocupado finalmente de que aquí no ha habido una forma de poder sanar esta sociedad. A mí me da mucha pena lo que pasa con Chile. Tuvimos un tremendo hecho, el haber vuelto de una dictadura. O sea, todavía hay gente que le dice gobierno militar, que no puede decir la palabra dictadura. ¿Ya? Entonces, cuando volvimos de una dictadura, lo hicimos de forma democrática. O sea, Chile dio un ejemplo en ese instante de lo que estaba pasando. O sea, ¿qué gobierno puede decir eso? Que vuelve de una dictadura a la democracia a través de un plebiscito. Se hizo algo bien importante. Entonces, pero no hemos estado a la altura, no hemos estado como sociedad todavía, porque todavía, yo siempre lo digo, seguimos siendo hijos de Pinochet. Mientras las cosas no se cambien como tiene que hacer, y que es el tema de hoy, ¿no es cierto? Nuestra Constitución, mientras no se cambie el modelo que él dejó, y creo que es tirar mucho mérito decirlo a él, porque te aseguro que a él no se le ocurrió nada. Él, para mí, Augusto Pinochet, el dictador, fue uno más de este gran plan de instaurar un modelo para Sudamérica en un país pequeño que se podía hacer y que veamos cómo funciona. Entonces, para mí es eso, finalmente. Y esta constitución, este sistema neoliberal y todo cómo funciona Chile hoy es la gran herencia de todo lo que ha pasado. Y mientras no se cambie, mientras no evolucionemos en esto y mientras no entendamos que para poder tener un país más igualitario, más justo,
tiene que cambiar la base de lo que dejó la herencia de la dictadura. Si no, seguimos siendo los hijos de Augusto Pinochet. Eso es lo importante de conmemorar estas fechas y poder reflexionar sobre el tema. Rafa, pero fíjate que a mí me pasa una situación bien familiar y ahí le voy a preguntar también a Juan Araya, pero a mí me pasa que en este proceso, en estos días que nosotros vivimos respecto a una instancia, tal vez un punto de inflexión respecto a modificar y cambiar la historia, cambiar el modelo que creíamos que por muchos años jamás era intocable, cometemos tal vez el error, y yo lo hago con mi hijo tiene 16 años, que está agarrando una conducta bastante, tiene un interés social, siempre lo ha tenido, pero por los canales que se informa, está tomando una postura apolítica, bastante anarquista y qué sé yo. Pero también yo me hago el mea culpa porque yo trato de instalarle a él, tal vez los miedos, también el orgullo también que significó el trabajo que desde la universidad, mientras yo estudiaba, hicimos para poder recuperar la democracia, qué sé yo, pero él no tiene por qué hacerse cargo. Entonces, si yo le trato de transmitir a él que prácticamente varias generaciones, porque ya van 47 años ese periodo, tenemos que seguir cargándole nosotros a ellos prácticamente una mochila que se llama haber vivido la dictadura militar, lo que significó ese proceso. Esta fecha va a seguir siendo, más allá que sea una fecha histórica, lo que significó ese proceso va a seguir existiendo hijos de la dictadura, hijos de a una generación que no la vivió y que por lo tanto no tiene por qué hoy día asumir. El estallido social a mí me marcó harto porque una frase que escuché en la radio incluso me decía que la verdad que hay gente, una generación importante de jóvenes que lo que no le entregó la democracia lo está tratando de conseguir a través de la violencia, sin querer legitimarla. Pero el error nuestro tal vez de la generación más antigua era tratar de a ellos cargarle la mochila nuestra de haber vivido un proceso de dictadura que ellos no tienen por qué hacerse cargo. No sé, Juan, ¿qué opinas tú? Porque esta fecha, a lo mejor 20 años más vamos a seguir en las mismas circunstancias celebrando, o algunos celebrando y otros reflexionando el 11 de septiembre. ¿Cuándo crees tú que se acaba el 11 de septiembre? Mire, yo que creo se debería acabar. Mi mirada va a ser jurídico-constitucional. Y creo que va a servir para entender un poco el fenómeno. Siempre quiso hacernos cargo también del tema del estallido social, que corre por otro carril, pero también es paralelo a este. Se pensó en el proceso institucional impuesto por la dictadura, han habido muchas reformas, 52 leyes se han dictado desde el año 89 hasta ahora, últimos días, ahora en agosto. Una de las últimas fue la reforma constitucional que permitió el retiro del 10%. Son 52 leyes, y sumando todas las modificaciones en cada una de esas leyes son como 200 y algo. Las que más reformas introdujeron fue la del 89 y la del 2005. Esta última, la llamada Constitución de Ricardo Lagos. ¿Por qué? Porque el artículo 2 de esa ley le permitió al presidente de la República dictar un decreto con fuerza de ley, de modo tal que refundiera, coordinara y sistematizara todas las reformas constitucionales que se habían dictado hasta esa época, y ahí viene con su firma y la de Francisco Vidal como ministro del Interior. Y ahora, claro, algunos criticando una suerte como de gato pardismo de esa constitución, pero lo cierto es, yo sin ánimo de tomar postura, pero es que es lo que se pensó en esa época. En el derecho constitucional hay, en el chileno, han habido 3 grandes cuerpos constitucionales, la del 33, la del 25 y la del 80. Quizás la más revolucionaria fue esta última, porque tanto la del 25 menciona que es una reforma de la del 33, y a su vez la del 33 mencionaba que esa constitución era una reforma de la del 28, de Mariano Agaña. Pero todas habían sido hechas entre 4 pares de algún modo, sin deliberación de la ciudadanía. Por eso es que el proceso que se viene ahora es muy interesante, permitirá por primera vez en la historia constitucional chilena en 200 de años de república que todo el mundo participe, claro, a través de sus representantes, pero todos van a poder participar en la elección de esos convencionales, ya sea cualquiera de los 2 métodos, ya sea convención constitucional o convención mixta constitucional. Pero lo que quería decir yo es que una constitución que, si bien fue, no voy a decir impuesta, pero acuérdense que Arturo Alessandri lo exiliaron, estuvo 6 meses en Italia, y solo recién en el año 32 entró en régimen la aplicación de la constitución del 25.
pero a pesar de, entre comillas, la ilegitimidad con que se dictó ese cuerpo constitucional, luego el pueblo se fue apropiando de ese texto. Y se produce lo que se dice en la academia, el afecto hacia la Constitución, la patria constitucional, ¿ya? Y ese fenómeno a través de la aplicación. Mire, tan es así que a propósito del 11 de septiembre, yo lo dije ayer en una charla que me pidieron hacer en la parroquia del Carmen, donde soy fiel, perdónenme, y yo dije, partí con la siguiente reflexión. El 22 de agosto del 73, un miércoles, y la Cámara de Diputados, por voto de mayoría, señalaba que el régimen del presidente Allende había devenido en inconstitucional. Se había apartado de la constitución política, con votos demócratas cristianos entre medio, ¿ya? Todo el Partido Nacional, pero con votos de mayoría. ¿Por qué? Porque el presidente Allende, con los decretos de insistencia, los famosos requisitos legales, etcétera, etcétera. Pero sí invocaban la constitución política, respecto a la cual tenían afecto. La invocaban porque la sentían como propia. Y a su vez, 20 días después, el 11 de septiembre, un día como hoy, el presidente Allende, en el último discurso que hay registro, creo que es la radio Magallanes, o la corporación, una de los dos, alrededor de las 9:30 de la mañana, de eso todavía no bombardean la moneda, y él también se queja de la felonía, de la traición de la que había sido víctima, y también invoca la constitución política. O sea, uno puede tener distintas aproximaciones a los sucesos del 11 de septiembre, los previos y los posteriores, pero lo que nadie podría poner en cuestión es que tanto la oposición señalaba que el presidente Allende había devenido inconstitucional, su gobierno, y a su vez el presidente Allende era víctima de un quiebre inconstitucional. Entonces, eso es posible que ocurra en una democracia, en una república, que si bien porque la Constitución del 80 lo que más se critica, o una de las críticas que tiene, es que su origen es ilegítimo. También un día como hoy se conmemoran 40 años del plebiscito en el que se aprobó la Constitución del 80. Y bueno, obviamente en condiciones bastante irregulares, porque no habían registros electorales, los alcaldes nombraron a los presidentes de mesa, usted podía votar en cualquier lugar. Y eso ya es un lugar común en la política chilena, el origen ilegítimo de la Constitución del 80. Pero más allá de eso, se puede producir ese fenómeno de apropiación del texto constitucional. De hecho, estratégicamente la oposición al gobierno militar adoptó o triunfó la tesis moderada o ingresar o ganarla al régimen militar en su propia cancha, versus la tesis disruptiva del Partido Comunista, que era la rebelión popular de masa. Y acuérdense del día decisivo, también hace poco se conmemoraban 34 años del atentado a Pinochet, por el 7 de septiembre del 86. Ese fue el año en que se produjo el quiebre entre las dos tesis para derrotar a la dictadura, ya sea la tesis disruptiva del Partido Comunista y el resto de la izquierda más radical, y la tesis más moderada que propiciaba la Alianza Democrática con la democracia cristiana, el Partido Radical, los socialistas de la Renovación socialista, pero estratégicamente dijeron no tiene mucho sentido que discutamos la legitimidad o no del texto constitucional, vamos a estar años sobre esto, entonces un poco mordámonos la lengua, tapémonos el ojo y entremos a esta cancha. Y acuérdense que se tenía mucho miedo de si el gobierno militar iba a respetar el triunfo, bueno, y así fue. Y luego hubo una gran reforma constitucional, la primera, la del 89. Ese plebiscito fue el 30 de julio del 89. Oye, Juan, discúlpame que te interrumpa, yo me acuerdo, quería una anécdota ¿te acuerdas cuando el presidente electo, después de ya, ¿no es cierto?, de volver a la democracia y elegir a nuestro primer presidente después de la dictadura, Patricio Aylwin, y que en la parada militar el general le da el saludo a Augusto Pinochet en vez del presidente de la República? ¿Te acuerdas de ese episodio? Carlos Parera. Así se llama. Excelente. Así se llama. Sí, entonces claro. lo recuerdas perfectamente. ¿Te acuerdas, el 19 o no? ¿Cómo de septiembre fue? del año 90, sí me acuerdo. Y después estuvo agregado militar en Sudáfrica. Exacto, fue significativo, o sea, como todo lo que tuvo que también aguantar, lo que decías tú, la clase política, para poder
ir tomando poder de un país que estaba completamente dominado por un régimen militar. Entonces, fue un trabajo de mucha gente, un trabajo de joyería, un trabajo de hormiguita para poder lograr restablecer nuevamente la democracia en Chile, ¿no? Bueno, que hoy se nos fue Juan. Sí, se nos Ayer, fue, pero volverá, ayer es así. en el comando Jungle ayer también pasó lo mismo. El Pirincho Narreta, bla, 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 bla. Se quedó solo hablando. Claro. Mira, para terminar la idea era, claro, precisamente esa aprobación no se produjo porque por una reforma importante que hizo el 89, pero, y esto está, hay mucha literatura constitucionalista de distintos signos, dicen que la Constitución, si bien se ha modificado muchas veces, la esencia, quizás la médula, no ha sido tocada. Y lo dejó escrito muy bien uno de los miembros de la comisión redactora de la Constitución, Jaime Guzmán, que la idea es que la Constitución quede redactada de tal modo que si en algún momento llegan a ganar nuestros adversarios, tengan un arco, una cancha tan constreñida que no puedan hacer algo muy distinto a lo que nosotros hiciéramos si estuviéramos en el mismo lugar. Más o menos así en esas palabras, no es tan exacto, pero esa es la idea. Y de ahí, claro, son los famosos, según el Financial Times, un poco más conservadores, son las rigideces institucionales. La mayoría de los constitucionalistas hablan de los amarres, y Fernando Atria habla de las trampas de la Constitución. Cualquier término que ustedes quieran ocupar, pero efectivamente han producido una desafección de la ciudadanía hacia el proceso político. De hecho, a partir del año 97, muy poca gente vota, y de que el voto es ahora voluntario del 2012 para adelante, la situación es bastante sombría, porque la gente tiene la sensación de que en la final mi voto da lo mismo. Porque nada puede cambiar, porque al final hay cierta, la gente no sé si hace este análisis tan profundo del derecho constitucional, pero los que saben así lo han dicho. Hay dos de esas rigideces que fueron modificadas. La primera fue el 2005, la famosa constitución del presidente Lagos fue los senadores designados. Ahí se eliminaron. Y esos eran dentro de los acuerdos de la transición. Cuando se llegó a la reforma del 89, había un acuerdo entre la oposición de la época, en esa comisión negociadora de Elwin con Carlos Cáceres, que era el ministro de Interior del gobierno militar, en orden a que una vez restaurada la democracia se iban a abordar estas modificaciones. Y el presidente de Renovación Nacional de la época, un joven Andrés Alamán, le fue mal, como 3 o 4 veces, se perdió porque los senadores de su propio partido no concurrieron con los votos en el Senado. Acuérdense que había senadores designados, entonces no se pudo hasta el 2005. Ese fue la segunda fue el sistema electoral binominal. Juan, ahí es importante destacar que se logró el 2005 porque consiguió los votos, y fue bien criticado, pero porque, por ejemplo, hubo senadores designados que fueron del gobierno, digamos, en este caso los oficialistas, que tuvieron que asumir como senador designado para poder votar, terminar con los senadores designados. Yo me acuerdo de la crítica que hacían al expresidente Elwin, de asumir como senador designado, cuando la verdad lo que se requería era su voto en el Senado para poder terminar con esa institución. Pero una pequeña precisión, Juan. Elwin no fue senador designado, porque él después lo escribió, porque la Constitución decía que los que hubiesen sido presidente de la República por 6 años. Y Elwin fue solo 4. Claro. Entonces, claro. En diciembre del 97 había que elegir a los nuevos senadores designados, porque se acabó la primera horneada de 8 años del 90 al 98. Y en diciembre del 97 el presidente Frey designó a un ex rector, Augusto Barra, que era radical, rector de nuestra Concepción, y a Edgardo Benninger, que tenía como ex ministro, porque Benninger tenía la doble calidad, también había sido rector de la Universidad de Chile. Ahí tenía dos claves. La Corte Suprema designaba a 2 ex ministros de la Suprema y a un ex Contralor General de la República, y la Corte Suprema nombró a Enrique Silva Sima. Ahí usted ya tenía 3. Y el 11 de marzo del 2000, cuando se puso el cambio de mando entre Frey y Lagos, asumió como senador vitalicio Eduardo Frey. Y con esos votos se consiguió, yo me acuerdo de la crítica, porque ellos criticaban el tema de los como senador designado, pero se tuvo que asumir para poder lograr el conseguir. Bueno, como fuera las razones que sean, el tema que se eliminó allí. La segunda rigidez institucional se eliminó recién ahora, el 2015, se
siendo ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, de la presidenta Bachelet, se llegó a un acuerdo y logró modificar el sistema electoral binominal por un sistema electoral proporcional corregido, el DONT, que se ocupó siempre en Chile y se ocupa en Europa. Pero quedan todavía 3. Quedan las leyes supramayoritarias. La ley orgánica constitucional que no existe en ningún otro país del mundo, que requiere 4/7, o sea, el 57, algo %. Actualmente son como 93 votos en la Cámara de Diputados y 25 en el Senado. Están el control preventivo del Tribunal Constitucional. Porque también el Tribunal Constitucional tiene como objeto, en cualquier democracia, tiene por objeto cautelar de que la ley se ajuste a la Constitución. Pero eso, lo normal, es la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Es decir, en un pleito determinado, en un juicio, usted como parte siente que esa norma es inconstitucional, puede recurrir al Tribunal Constitucional para que así lo declare. Pero aquí tenemos una cuestión bastante peculiar, que es, a pesar de que una ley se aprobó con los votos suficientes en la Cámara, se aprobó con los votos suficientes en el Senado, tiene que ir al Tribunal Constitucional. Las leyes orgánicas constitucionales obligatoriamente. Y hay otras que van a requerimiento. Entonces, y ahí se produce, por eso algunos han criticado al Tribunal Constitucional como una tercera Cámara. De hecho, hay 3 casos, pero quizá el más emblemático, porque fue voto transversal en la clase política, el CERNAC, la modificación al CERNAC, que le da una nueva forma de funcionamiento, le da atribuciones sancionatorias, que era lo que interesaba. Y sin embargo, nadie requirió al Tribunal, nadie, porque fue un voto de todo el arco político. Sin embargo, hubo un téngase presente en la Cámara Nacional de Comercio y el Tribunal Constitucional hizo el trabajo. Lo mismo pasó con la titularidad sindical aprobada en el Congreso el año 2016, la objeción de conciencia institucional por el tema del aborto en 3 causales, ¿no se acuerdan? Claro. El único país del mundo donde las instituciones tienen objeción de conciencia. Eso, bueno. Entonces ahí tiene otra, y la última rigidez es la reforma, porque la reforma de la Constitución es bastante complicada, es altísimo quórum, 2/3. Cuando usted va a modificar un texto, por Dios que es difícil el 2/3. Cuando usted va a crear un texto, por Dios que es bueno 2/3, porque usted le da un consenso desde el puntapié inicial. Cierta exigencia que establece el acuerdo del 15 de noviembre, yo de la mirada del ciudadano, me parece extraordinario, porque le va a obligar a tener acuerdo. Lograr acuerdo, claro. Porque es distinto. Por ejemplo, el otro día la Patricia Pollicer, me gustó el ejemplo que puso. Está escrito que tenemos que ir en bicicleta al sur, y somos 10 ciclistas. Y está escrito, o sea, ya hay 2 ciclistas de los 10 que quieren ir al sur, es decir, están de acuerdo con lo que ya está escrito. Pero hay 6 que quieren ir al norte. Y hay 2 que no están ni ahí. Con esta constitución hay que ir al sur. Hay que seguir yendo al sur. Hay 6 que quieren ir al norte, pero no alcanza el cuno porque se requieren 2/3. En cambio, si usted parte de 0, que esto es lo de la hoja en blanco, bueno, tiene sus pros y sus contras para el tema semántico. Por el punto de vista de llegar a acuerdo, me parece fantástico, tiene una hoja en blanco, y si no llega a acuerdo a los 2/3, no va a quedar en la Constitución. Pero eso es una hoja en blanco con beneficio de inventario, porque el mismo acuerdo constitucional dice que usted tiene que, sí o sí, Chile tiene que seguir siendo una república democrática, lo dice. O sea, no podemos cambiar una monarquía, por ejemplo. Sí o sí, Chile tiene que respetar los tratados internacionales. Sobre todo los. ¿Pero qué pasa con los ciclistas? Termina con los ciclistas, con el ejemplo. No, pero a eso me refiero, que resulta hay que convencer a 2 para que vayamos al norte. Digamos. Hay que llegar a ese acuerdo. Digamos. Hay que por lo menos a uno, claro. Hay que convencer al menos a uno, a pesar de que tienes 60, bueno. Y así, por eso es que a lo mejor ha producido ese deshacimiento hacia la Constitución y hacia el sistema, que la gente lo ve como que no es capaz de encauzar las demandas sociales. Y acuérdense que tenemos movimientos sociales hace ya 15 años, ¿no? El 2006 fue el de los pingüinos. Claro. El 2011 la marcha estudiantil, Hidroaicén, Huasco, Punta Arenas, el Noma FP el 2016, el movimiento feminista de mayo del 2018. Entonces, claro, esos movimientos sociales genuinos no ven que la institucionalidad, y de lado y lado, ha sido capaz de asumir. Institucionalmente,
es lo que uno quiere de sus representantes, po. Oye, Juan, bueno, tuve problemas con el proveedor de tres letras, pero ya, Sí, nos acordamos con Rafa ya es de que costumbre. nos acordamos ayer el Pirincho Navarrete, se cayó varias veces en el comando jungle de ayer, güey. Se cayó, se lo veo. Sí. Oye, Pirincho, te iba a decir, oye, Juan, pero a ver, este mecanismo pero algunos consideran perverso, quiero hacer un poco el diablo, pero este mecanismo que algunos consideran perverso, porque de alguna manera amarrado, ha generado una situación de amarra precisamente para que la Constitución del 80, que por mucho que Lago haya puesto su firma en el 2015, es la Constitución del 80. 2005, perdón. ¿Qué instrumento podríamos tener o cómo la Constitución te tiene que, no amarrar, pero se tiene que algo que no la haga vulnerable y que cualquier ejercicio político en el futuro no estemos cambiando la Constitución cada 3, 4, 5 años, digamos. Tiene que existir una manera de que definitivamente entender y sabemos que los cambios constitucionales, tú bien claro lo dijiste por la fecha, vienen a ser de alguna manera a responder a hechos cívicos bastante importantes dentro del país, digamos, a situaciones de conflicto social, digamos, casi todas, y se termina finalmente con una modificación de la Constitución. Pero no podemos la Constitución no puede ser tan vulnerable que cada 4 o 5 años se esté proponiendo modificar. Por lo tanto, tiene que existir algo que la constituya, valga la redundancia, algo que no la haga tan fácil de modificar, que los acuerdos tengan que ser por lo menos de largo aliento en ese sentido. Y no necesariamente tal vez buscar conflictos sociales que modifique la sensibilidad política y digas, hay que ya modifiquémosla y cambiémosla. O sea, ¿cómo se respalda la Constitución? ¿Cómo se garantiza ella misma? Es que, mira, siguiendo con lo que estaba explicando recién, es que la Constitución puede o evolucionar vía modificaciones y que después de mucho tiempo se produzca esto que digo yo, que la gente se apropia de la Constitución. Mire, en la dictadura de Ibáñez se creó el Banco Central, sí. se creó el Servicio de Impuestos Internos y la Contraloría General de la República, en dictadura. Y a propósito del tema, también se dictó el decreto de ley 321 que permite la libertad condicional. También un tema sensible para nosotros como gremio, en lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. También un tema Vamos a hablar de eso. Es un tema que también es para una nueva constitución, el tema de la independencia de los jueces al momento de resolver. Bueno, pero el punto, lo que yo quería aclarar es que usted puede evolucionar constitucionalmente y quizás si esta constitución se hubiese reformado los 3 puntos que yo señalé, las rigideces institucionales según el Financial Times o las trampas según Fernando Atria, probablemente, yo creo que esa posibilidad se acabó en el 2013 y ya ahí ya no fue. Como en el campo ya no fue ya. Porque hasta ahí podría haber sido. Usted modificaba el capítulo de la reforma de la Constitución, quizás esa pura modificación constitucional y el control preventivo del Tribunal Constitucional y las leyes supermayoritarias, probablemente ahí, modificando eso, luego en el juego político, se van a ir produciendo en el curso del tiempo, ir ayornando la Constitución y producir este sentimiento de afecto, como el que tenemos hacia el escudo, hacia la bandera, hacia el himno. ¿Y qué es lo que me imagino yo aspirar al presidente Lago el año 2005? Porque acuérdense que el presidente Lago, para bien o para mal, terminó con amplísimo apoyo en las encuestas. A uno se lo olvida. Casi los mismos números, cuestión de ver la SEP los últimos del año 2005, el presidente Lago terminó muy alto en su apoyo, muy parecido a la presidenta Bachelet 4 años después. Pero con un incómodo ovación en la ENADE también, o sea, para un sector, bueno, me incomodó mucho yo ahí no me voy a meter, simplemente estoy constatando la evidencia que está ahí. Yo como lector y como ciudadano que leo y veo. Y uno de esos aportes probablemente fue el acuerdo constitucional fue de agosto o septiembre del 2005, en los últimos meses del gobierno del presidente Lago. Claro. Pero eso ya no se produjo. Claro, ¿por qué? Porque no se modificó probablemente esos nudos, esas rigideces. Y ya no se produjo. Entonces, claro,
si usted le suma más encima esta sensación de injusticia multidimensional que tiene la gente, por algo la gente salió, algo hay que explicarse que el fenómeno de octubre, yo lo que he leído de allá y de todos lados es esta sensación de injusticia multidimensional en los ingresos. Uno compara lo que ganan los ingresos de los que más ganan en Chile versus los que menos ganan. Según la Fundación Sol, el 50% de los ingresos en Chile son de 400.000 pesos o menos. O sea, si la masa laboral de Chile debe ser entre 8 millones y medio, 9 millones de personas, alrededor de 4 millones 250, ganan 400.000 pesos o menos. El 75% gana 550.000 o menos. Y el 88% gana 1 millón o menos. Entonces, y a su vez, si usted ve ya el extremo, los 1.900 chilenos que más ganan en Chile, el ingreso de 2.000 millones de pesos al mes, o sea, un loto al mes, los 1.900 chilenos más ricos que más ingresos tienen, claro, ahí podemos entender por qué. Yo decía, ¿por qué el per cápita chileno es tan alto? ¿Y $4.000? Si en la mediana dice que 4 millones y medio de chilenos tienen un ingreso por 60 lucas o menos, ahí está. Oye, y es harto, en las pensiones. Es bastante la gente que siempre, sobre todo los que son tirados para el tema económico, los que se justifican en el PIB para hablar sobre el crecimiento de Chile y que prácticamente visualizarnos como los jugadores de América, ¿no es cierto? Y siempre lo hacen fundándose en el PIB, pero el nivel de desigualdad que muestra ese sistema de medición es aberrante. Entonces no puede ser un indicador, porque finalmente somos nosotros acá 2 personas y tengo, no sé, 4 limones. Yo me comí 3, tú te comiste 1, entonces el PIB es 2 cada uno. Así lo mide, para simplificar un poco. O sea, entonces no es real. Por eso yo no sé si se acuerdan que hace poco dijeron como el promedio de lo que ganaba el chileno de acuerdo al PIB, y era como de 2,5 millones, o sea, era un absurdo, ¿ya? Y era una burla finalmente decir eso, que un promedio podía hacer eso acorde al PIB. Entonces, mientras no cambiemos nuestra forma de poder medir, de poder mostrar nuestra realidad, seguimos escondiendo la pobreza, seguimos escondiendo la realidad de Chile, seguimos no abriendo los ojos para ver el país que realmente tenemos. Entonces, no sé. Yo quiero hacer una pregunta, aprovechando que tengo a Juan Araya. Voy a aprovechar y quiero hacer un cambio radical, Juan, pero quiero llevarte al plano del Poder Judicial. Pues yo sé que tal vez no quiero complicarte con alguna pregunta, pero yo tengo un sentir con el Poder Judicial en todo lo que fue lo que ha pasado con Chile. Pienso que el Poder Judicial tampoco estuvo a la altura de todo lo que pasó, pero uno lo mira esto como ciudadano desde afuera. Tú que estás dentro del Poder Judicial, ¿tú crees que faltó por parte de este reconocimiento que hablaba al principio de todas las instituciones del Estado, de todos los poderes, el poder ver si faltó algo o no se podía hacer más? Pero ¿crees tú que tal vez el Poder Judicial pudo haber hecho algo más en el tiempo de lo que fue la dictadura, el haberse puesto un poco más firme, el haber evidenciado? ¿Era el rol, no era el rol? ¿Cómo lo ves tú que estás desde adentro, finalmente? Sí, bueno, yo era un niño Claro. para esa época. Sí, yo nací en la época del presidente Frei Montalva, tengo 50 años y monedas. Claro, la visión crítica que uno tiene se la formó en la época de la universidad, y efectivamente dentro del gremio, y sobre todo la asociación en los últimos, la Asociación Nacional de Magistrados en los últimos 8 años ha sido bastante crítica de la postura que tuvo el Poder Judicial en la época de la dictadura militar, la dictadura cívico-militar. Hubo desidia, de hecho había un expresidente de la Corte Suprema, está escrito ahí, señalaba que nos tienen curcos con los recursos de amparo. Quizás probablemente si se hubiese sido más proactivo, a lo mejor otra cosa hubiese ocurrido. Igual, en todo caso, también entiendo a aquellas personas que
a lo mejor sucumbieron ante el temor, el pánico de poder haber sido más proactivos en su función. Y en ese sentido hay jueces que se destacaron. Me acuerdo el ministro Carlos Cerda, que luego llegó a la Corte Suprema, el ministro Milton Juica, me acuerdo del ministro José Cánovas, etcétera. Igual hubo una serie importante de jueces que contra toda adversidad se atrevieron de ser luz en esos momentos oscuros y aciagos que vivía el país, pero a mucho costo, con mucho costo, pero en general el balance tiende a ser más bien sombrío. Y me acuerdo que no hace mucho atrás, cuando era presidente de la Corte Suprema, el ministro Milton Juica también fue bastante crítico y autocrítico del rol, y aún así tuvo una no lo vio fácil en el pleno de ese momento de la Corte Suprema. Pero él como presidente lo manifestó, y esto fue a propósito de los cómplices pasivos del presidente Piñera en su primera administración, ¿se acuerdan? Para los 40 años, el 11 de septiembre del año 2013. Sí, bueno, ese es mi análisis en general, Rafa. Oye, pero la experiencia enseña, la verdad, las cosas, y creo que Juan nos hemos comentado por ahí en alguna oportunidad de que cuando comenzó el estallido social, en la fecha de octubre, llamó la atención, poderosamente la atención, de que, y tiene que haber sido producto de una reflexión profunda de esto que señala el Rafo, cuando vimos que no solamente en Santiago, magistrados visitaron a detenidos y fueron a ver las condiciones en que estaban los detenidos, personas detenidas por el producto del estallido, digamos. Fueron a verlo, en qué condiciones estaban, y la verdad que fue gratamente una sorpresa grata de ver cómo el Poder Judicial hoy día estaba siendo más proactivo, y yo lo entendí, personalmente entendí que esto no me tiene que volver a pasar. Hoy día tiene que ser garante de que realmente se aplique la justicia y por lo tanto exista un cuidado en tema de los derechos humanos. Yo lo recibí y lo vi como una noticia bastante importante de eso, digamos, y lo entiendo que tiene que ser producto de una reflexión profunda de estos años que tan oscuros que señala Juan respecto a cómo funcionó la justicia en el periodo de dictadura. Yo lo tomé gratamente, me impresionó ver, y por lo tanto que había alguien que estaba mirando y estaba haciendo parte, y por lo tanto estaba siendo garante definitivamente de este proceso de justicia durante el estallido. Efectivamente ocurrió así, y de hecho me parece que lo que pasa es que hay una cultura en los últimos 30 años, y sobre todo desde que existe la Academia Judicial del año 96, los últimos 25 años de formación ex profeso en garantías constitucionales. Y si un juez de garantía no cumple su rol, que precisamente que las garantías en el proceso penal sean respetadas, particularmente la de aquel interviniente que es más débil en la relación jurídico-procesal que el ciudadano, el ciudadano versus el Estado. El juez de garantía tiene que preocuparse que las garantías se respeten de víctimas y de imputados, y cumplieron su rol. Y mire lo que son las cosas. Yo miraba en la prensa ayer que la Contraloría General de la República objetó el proceder, entiendo que a 8 generales de carabineros, a raíz de precisamente los procesos que se vieron. También ahí hay es una cultura, cosas que no se ha arraigado. No hay transversalidad, no hay afecto hacia la cultura de los derechos fundamentales. Lamentablemente hay un sector en Chile que tiende a pensar que los derechos humanos, esto de los derechos humanos, como que fueran izquierdistas, así como medio rotos. Y eso, no hay que ver. Hay gente de derecha que ha defendido los derechos fundamentales, hay gente de centro, de izquierda, independiente, de todo el mundo. Es una cultura de respeto de los derechos humanos. Entonces, no es... a mí me llega la risa como que, y los del otro lado, como si usted carabinero es de todos los chilenos, no puede haber gente al otro lado carabinero, es como poner en una cuestión binaria, y eso me parece una mirada demasiado estrecha. Carabineros tiene que estar imbuido en formación de derechos fundamentales. ¿Y por qué? Porque son agentes del Estado, y sobre todo por el rol tan sensible que ellos cumplen de mantener el orden público. Entonces, si no tienen formación en respeto a los derechos fundamentales, y esto no significa, como algunos dicen, que es una concesión a los delincuentes, ni mucho menos, no, por favor. O sea, es no entender lo que significa el respeto a los derechos fundamentales. Todos queremos orden, ¿cómo que no?
nadie quiere que estén destruyendo un kiosco ni quemando una bencinera, etcétera, etcétera, nada. Pero el Estado tiene que ganar con buenas armas. Pues. Qué pésimo ejemplo haría el Estado de que vence a toda costa. El Estado no puede ganar a toda costa. No puede ganar, tiene que ganar con las reglas que sea el Estado. No puede usted enseñar de que eso es malo haciendo cometiendo delitos. Pero ¿qué rato se convierte en competencia? ¿Por qué se convierte en una competencia ese tema? Si el derecho a manifestarse, claro, el Estado tiene que garantizar la seguridad ciudadana, pero también el derecho a manifestarse. ¿En qué rato se mezcla este tema y se convierte en competencia? Hay un fenómeno ya más complicado al cual yo no quiero entrar, pero yo estoy contratando, claro, y de mi formación de derecho fundamental. Entremos nomás. Todos nosotros tenemos un mandato constitucional. La soberanía, es decir, el poder que tiene el pueblo, en nuestra Constitución señala a la letra que la soberanía reside en la nación, en el pueblo, ¿ya? Y el pueblo la ejerce a través de las elecciones y el plebiscito. Probablemente con la modificación que haya aquí en el futuro va a haber más mecanismos de participación de la ciudadanía. Esa es una de las críticas, volviendo al tema que decíamos delante, que la participación política del ciudadano es muy frágil, es muy esporádica, cada 4 años ir a votar y nada más. Eso yo entiendo que hay mucho aporte intelectual para que esto cambie radicalmente. Pero bueno, volviendo al tema de la soberanía nacional, la ejerce el pueblo y las autoridades. Y la Constitución dice en el artículo 5º, inciso segundo, que la soberanía tiene un límite. ¿Cuál es? El ejercicio de derechos fundamentales. ¿Cuáles? Los que están en la Constitución y en todos los tratados internacionales que están ratificados por Chile. O sea, el Estado debe respetar y promover esos derechos. O sea, el Estado, ¿cuál? Todo el Estado, pues. Todos los órganos del Estado, todos. Poder ejecutivo, todos los ministerios, todas las fuerzas armadas, todas las fuerzas de orden, todo el poder legislativo, el poder jurisdiccional, todos, como Estado, tenemos una obligación constitucional de respetar y promover los derechos fundamentales. Eso no es una concesión a los delincuentes, no. Por eso que es un ejercicio que yo lo hago todos los días también. En este momento lo estamos aplicando al estallido social, pero también lo aplicamos a la relación procesal penal que se da en todos los días de una audiencia ante un juez de garantía. Hoy, ya vamos a entrar un tema espinoso, el tema de la puerta giratoria y esas cosas que están... Yo le iba a decir, no quería. La puerta giratoria. Que esa falta de cultura se da en todo. Tiene datos de eso. Sí. No solo de las autoridades, también del ciudadano de a pie. Y ahí, bueno, la evidencia empírica no engaña. Si usted va a las cifras concretas, ese discurso que hay, adiantre, a ver, vea un poquito. Claro, si usted se deja llevar por este verdadero show que hacen muchos noticieros hace ya casi 20 años en Chile. Por los medios, claro. Claro. Además, hay que hacer un mea culpa, nosotros no tenemos un sofisticado sistema de pedagogía hacia la comunidad, y eso conspira, claro. Y además esa cultura institucional que hay de callar, o sea, de hecho, a mucha gente a lo mejor no le gusta que un juez esté en una audiencia como esta. Le incomoda que los jueces hablan solamente por sus fallos. Pero también hay una corriente importante en el último tiempo que dicen los jueces no somos un nuco. Si es que en términos respetuosos y convenientes, los jueces tienen que, porque si no, ¿cómo la gente va a entender nuestro rol si yo a usted no le explico? Si la gente se queda, no, los jueces respetan la garantía de los delincuentes y las pobres víctimas. Ese discurso está sentado y por Dios que cuesta. Eso es lo que más se dice. Claro, hoy por hoy los delincuentes tienen más garantías que las víctimas en Chile. Eso es una frase que se utiliza mucho. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Por qué llegamos a esa sensación? Los medios desinforman y todo. Pero tú tenías una otra, me contabas una estadística que no es así. Y bueno, fuertemente no es así. Claro, el tema de... artículo 1 de la Constitución Política. Dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Las personas nacen libres. Es decir, la persona humana
nace libre y siempre va a estar libre. Es un derecho fundamental la libertad personal. Eso como primer cosa fundamental. Eso está en el capítulo de las bases de la institucionalidad. Es una base de cualquier democracia occidental que las personas están libres. ¿Es posible que ese principio, ese derecho, se vea vulnerado en algunas circunstancias? Claro que es posible. Cuando generalmente, y la que a mí concierne, la vereda por la cual yo puedo hablar, es en el ámbito del proceso penal. La ley permite que un ciudadano que tiene el derecho fundamental a la libertad personal se pueda ver afectada por una decisión de un juez. Sí, claro. Entonces hay un diseño legal que dice, sí, efectivamente, en algunas determinadas circunstancias extraordinarias, un ciudadano que tiene el derecho fundamental a la libertad personal, cualquier ciudadano, cualquiera, ¿puede esa libertad personal verse puesta en tela de juicio por un juez? Sí. ¿Cuándo? Cuando se ha establecido un delito, que se ha cometido un delito y esa persona, o respecto de esa persona, hay presunciones fundadas de que lo cometió. Y además que es necesario tenerlo en prisión preventiva. Luego, cuando se ha condenado a una pena efectiva, la discusión es mucho más fácil. Fue condenado a una pena de cárcel efectiva, sin derecho a ninguna pena sustitutiva, bueno, tiene que cumplir la pena y ahí. Pero mientras dura el proceso penal, porque esta discusión de la puerta giratoria es cuando la persona, mientras dura el proceso. Mientras dura el proceso, la crítica es la puerta giratoria. Entonces, claro, si yo supiera de que, o internalizara, no solo yo, porque muchas veces uno habla desde uno mismo, pero no piensa que el otro también es un otro yo. Como dice el profesor Maturana, don Humberto, dice, también tiene dignidad. Entonces, si yo entiendo eso, y que ese otro también tiene derecho a la libertad personal, así como tengo yo, puedo entrar a entender entonces, no, que cometió un delito, espérese un poquito. Veamos, sí, efectivamente, es posible que le afectemos su libertad personal, pero esto la ley lo dice, el diseño está. Solo en aquellos casos estrictamente indispensables. Así razona la ley, es decir, esto es de última ratio. Solo en aquellos casos más graves, el juez podría dejar en prisión preventiva a ese ciudadano mientras dure el proceso. ¿Ya? Claro. Aún así, con eso a mucha gente no le va a bastar esta explicación, ¿cierto? Pero vamos a la evidencia empírica. Desde que empezó la reforma procesal penal, en diciembre se cumplen 20 años. En diciembre del año 2000 empezó la reforma procesal penal en La Serena, en la región de Coquimbo y en la región de la Araucanía. En estos casi 20 años de reforma procesal penal, que es donde hay más estadística, por supuesto, la evidencia señala que de 100 prisiones preventivas que se piden por el Ministerio Público, se acogen 90. Usted pidió 1000 prisiones preventivas, el Poder Judicial, los jueces de garantía acogieron 900. En términos de porcentaje, bueno, es fácil sacarlo, un 90%. 90%. Yo soy bueno con los números en todo caso, pero yo no me he dedicado a los números. Pero cualquier persona que se dedica a los números y a temas de gestión dirá, bueno, 90% es tan malo como número. O sea, asumiendo, no voy a entrar en este tema, asumiendo que dejar preso a un ciudadano es bueno. O sea, no toquemos eso, ya asumamos que sí. Asumamos que es bueno, pero yo igual tengo mis críticas ya, pero bueno, no es el punto que quiero entrar ahora. ¿Sí? El sistema deja a 9 de 10, a 90 de 100. No, pero bueno, veamos un poquito. Ustedes vieron que estos últimos domingos el Canal 13 ha transmitido muchos partidos de la generación dorada, ¿cierto? Que terminaron hace poco. Mostraron los partidos de la Copa América del 2015, luego la Bicentenario, perdón. Bueno, yo el año 2015 tenía un buen cuando Chile ganó la Copa América. Ahí me servía mucho por ahora, pero para que ustedes entiendan que son futboleros o no. Sí. La Copa América, Chile partió ahí nomás, po. Chile fue campeón. ¿La primera o la segunda? Bueno, en las dos. Por favor, tenemos dos. No, que la primera nos costó con Bolivia, estuvimos ahí nomás, estuvimos a punto de... Buen ejemplo. Tienes buena memoria. ¿Sí? Tienes buena memoria. Partimos con Argentina, un partido malito, con gol del Chapo Fensaliá en los descuentos, y fue mucho más honrosa la derrota, un 2-1.
Luego con Bolivia se ganó con un penal en el minuto 108, si no me equivoco, Arturo Vidal, ¿se acuerdan o no? Con Y los harta ayuda, bolivianos, con harta ayuda, sí. los bolivianos nos hicieron un golazo, po. Sí, Ya. sí. Y luego vino el partido con Panamá, que fue un buen partido, claro, hubo dos condoros feos de Claudio Bravo, el partido había sido un 5-6-0, pero fue un 4-2. Apretado, pero fue mentiroso porque fueron 2 goles de Bravo. Y Entre ahí medio vino, Vidal chocaba el Ferrari. claro, no, pero eso fue el año anterior. El Ferrari fue Ah, la Copa ok. América que jugó aquí en Chile. Fue después el partido con Ecuador. Ya, y después viene otro Chile, po. Ese 18 de junio del 2016, 2 años después del 2-0 a España en el Maracaná, y un año antes del 2-0 a Camerún en Moscú. El 18 de junio a Chile le conviene jugar, por si acaso, paso el dato. ¿Ya? Ese 18 de junio del 2016, el famoso, el 7-0 que fue mundial, po. Entonces, a mí me preguntan, oye, ¿y te ha gustado Chile? No, una vez que ya Chile fue campeón, no, Chile jugó mal, me dicen. Ah, sí, pues con Bolivia, apenas ganamos. Pero tú tenés que hacer un balance. Ah, qué bueno, dije yo. Bueno, la gente Qué no hace bueno, un balance de nuestra pega, po. Se queda solamente en el partido Chile-Bolivia. Y nos muestran claro. una y otra vez en los noticiarios. Nos muestran el Qué buen 8-0 a ejemplo. México, ni el 2-0 a Colombia, ni el empate a 0 extraordinario en Nueva York. Pero igual Chile jugó muy bien. Creo que jugó mejor el primer empate, el del 2015. Mi impresión. Pero bueno, ¿por qué no hacemos un balance? O sea, porque yo no veo que a mi tribunal lo van a mostrar. No a la prensa a mostrar. Y usted deja preso a cada rato, po. Yo no soy ese yo le pongo el candado, no. Yo acojo la prisión preventiva cuando entiendo que los hechos que se me plantean se ajustan a la ley y estimo que es necesario dejarlo preso. Si estimo que no es necesario dejarlo, no lo dejo preso. Entonces, si usted no tiene ese tipo de conocimiento jurídico, sería bueno que la gente lo tuviera. Estamos de menos la formación cívica, ¿ya? Porque de repente yo creo que me respete la libertad de mí, bueno, y la libertad de los demás. Ahí tenemos un poco de déficit en enseñanza de educación cívica y de derechos fundamentales. Y segundo, tenemos además este show es un show, esta prensa amarillista que existe y que se ha hecho fuerte a raíz del año 2001, el discurso de la puerta giratoria que lo creó, la puerta giratoria ¿Quién lo creó? fue en la elección del año 88 en Estados Unidos, entre George Bush padre y Michael Dukakis, el demócrata. George Bush padre fue el que acuñó esta frase. Me puedo equivocar, pero estoy casi seguro que él fue. Y fue importada en Chile el año 99, en la elección presidencial del 99. Frase Y luego, republicana, entonces. y ahora, claro, es casi republicana la frase, po. Acuérdense que también la candidatura de Frei Ruiz-Tagle en 2009 también algo dijo, y ahí el presidente de la Corte Suprema era Milton Huy, que también tuvo como primera vez que un candidato que no fuera, o un político que no fuera de derecha, se refería en términos poco adecuados hacia el Poder Judicial. Este discurso de la parte giratoria era de un sector, pero ahora es transversal, porque genera también mucho dividendo político, creo yo, en mi mirada también como ciudadano. El discurso del miedo, esto está estudiado, hay mucha literatura, el discurso del miedo genera un buen mercado. El miedo. Es que el discurso es fácil, se le acabó la fiesta a los delincuentes. O sea, si uno ve las encuestas, generalmente es la gran preocupación de la gente. Por lo tanto, el discurso fácil, barato, diría yo, inmediato de todo político. Atacar, Populista. ofrecer cosas que se acabe la delincuencia. O sea, eso es una información populista. Es populista. Pero ¿cómo puede ofrecer eso? Es una utopía. Nunca van a acabar con la delincuencia. Oye, el 26 de agosto se cumplió el centenario de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Pero muchos sectores en Chile se oponían. ¿Pero cómo? Los rotos van a tener educación obligatoria. Claro. El año 49, cuando las mujeres pudieron votar, ¿pero cómo van a votar las mujeres? El año 94, cuando se eliminó el delito de adulterio, ¿pero cómo? El año 99, cuando se eliminó la odiosa discriminación entre hijos legítimos, hijos naturales e hijos legítimos, no, pero ¿cómo? ¿Qué afrenta a la familia? Acuérdense, pues. Entonces, el terror, para quedar la escoba, esta es
es la Apocalipsis para la familia, el año 2004, a la vuelta de la esquina, la ley de matrimonio civil que incluyó el divorcio vincular. ¿Se acuerdan que un señor, no voy a decir qué, porque ustedes ya son inteligentes, sugería, estaba junto con el cardenal Errázuriz, oye, pero ya cuando veía que la ola de los divorcistas ya tenía votos suficientes en la Cámara y en el Senado, con senadores designados, incluso muchos de ellos anulados, el cardenal Errázuriz y este exalcalde propuso como la última posibilidad, oye, ¿por qué no mejor que la ley de divorcio cree la ley de matrimonio civil, divorcio, pero matrimonios divorciables y matrimonios no divorciables? Entonces usted Elige. el oficial civil le pregunta a usted ahí, ¿qué menú elige? ¿Quiere matrimonio divorciable o matrimonio no divorciable? ¿Quién se va a querer casar? Entonces, hasta último momento, ahora lo vimos también con el retiro del 10%, pues, iba a quemar la ciudad, ¿se acuerdan o no? A mí me llegó una carta de mi AFP, oye, horrible la carta, y yo le escribí la carta. Juan tiene que haberla visto, yo la puse. Vi tu respuesta en Facebook bastante, sí. No me responde. Tu respuesta en Facebook. Y yo me sentí una afrenta, me la mandaban a las 2:30 de la mañana de ese día, después de que la Cámara de Diputados había aprobado en primer trámite legislativo la reforma constitucional. Y la respondí el otro día, la verdad es que me pareció molesto, porque yo me habría gustado el mismo interés cuando en marzo yo me cambié de un fondo a otro, cuando veía que la cosa del fondo A era, yo era súper, aguante A. O sea, el sistema, pero por favor, no quiere decir que yo estoy de acuerdo con el sistema, simplemente estoy empleando las herramientas que me da el sistema profesional chino, nada más. Claro. Eso es un tema de un largo. Pero es lo que hay. Entonces, por mi edad, yo en 4 años más, la ley me va a impedir estar en el fondo A. Hasta los 55 más podemos. ¿Ya? Si no se modifica esto, por supuesto. Entonces, hay que aprovechar de tener, el año pasado tuvo un muy buen crecimiento en el fondo A, y resulta que no, aguante, y cuando la cosa venía bajando una semana de nuevo, entonces ya me cambié a ley. Y resulta que el cambio no se materializó. ¿Y ahí la FP no te mandó ninguna cartita, po? No se materializó en 4 días, se materializó en 5. Y ese día, en vez de ser al cuarto o al quinto, significó que la cuota A bajara de 46.000 a 43.000 pesos. Y de acuerdo a la cantidad de cuotas que yo tenía, yo perdí 6 millones de pesos. O sea, al tiro, por un día, bajó mi cuenta. Y ahí la FP no me... Señor, yo en una... Ni siquiera me respondieron y sin derecho a pataleo. En una semana perdí el 10%, casi en la misma cantidad del 10% que... Y no me venga que después se recupera, porque si yo no lo pierdo, la recuperación sería mayor si es que yo hubiera tenido justamente la misma cantidad que se pierde. O sea, no venga con matemática ahí, digamos. O sea, claro, lo que se pierde, se pierde. Claro, va a tener un porcentaje, pero no es lo mismo 10% sobre 80 millones que 10% sobre 87 millones. Por supuesto, claro. La recuperación sería mayor. Oye, Juan, ya de verdad que se nos ha pasado la hora, casi, no, pasadito la hora, pero yo sin temor, y retocando este tema de los temores, de las modificaciones, este temor permanente que tenemos a las nuevas leyes, que a lo mejor es natural, ¿eh? Yo creo que lo preocupante es que este temor nos paralice y finalmente no se haga nada, digamos. Yo creo que lo que hay que hacer como país, como Estado, es tratar de avanzar incluso con los temores. Pero estamos en un proceso constituyente, que era el tema de este programa. Pero, Claro. sin llegar a incomodarte, pero tú, desde tu mirada jurídica, de tu mirada como abogado, más que como juez de garantía, como abogado, generalmente estos procesos son así, son temerosos, digamos. Pero ¿qué respuesta podemos tener, y como estudioso, como estudioso de la historia, de que qué tan, estoy buscando la palabra adecuada, qué tan catastrófico, llamémoslo así, para la gente que considera que esta constitución, o que un cambio constitucional puede ser malo para el país? Otros dijimos que puede ser bueno para el país. ¿Qué señales desde el punto de vista jurídico, como abogado, insisto, se le puede dar de que a lo mejor no va a ser el hecatombe, no se va a quemar el país, así como algunos dicen? ¿Se va a destruir el país o no se va a destruir? Con una nueva constitución. Si llegamos finalmente con una nueva constitución, ¿es bueno o es malo para el país?
desde el punto de vista cualitativo. Mira, hay constitucionalistas que no son bolcheviques. Juan Luis Osa Santa Cruz salió hace pocos días y a Chile Constitucional, se lo recomiendo que lo lean. Y dice, claro, en términos, lo dice el Financial Times, Chile tiene demasiadas rigideces institucionales. Entonces, lo sano, incluso desde el punto de vista económico, es que usted no tenga una discusión a cada rato de su texto constitucional. Y como ya y en Chile ya no se produjo este fenómeno de aprobación de la Constitución del 80, ni con la reforma del 89, ni tampoco con la del Lago, que fue el último intento, no hubo. Entonces, claro, si ahora le dijeran a ustedes, ¿sabe qué? Vamos a reformar el capítulo de la reforma de la Constitución, el capítulo de la Constitución, no sé, yo lo veo difícil que haya un acuerdo político. La suerte ya está echada, ya este proceso ya se armó a contar de noviembre del año pasado. Pero yo veo un consenso político enorme en Chile, de todos los partidos con representación parlamentaria, hay gente que está a favor de una opción. Entonces, hay una garantía importante que es el de los 2/3. O sea, ningún sector va a pasar una aplanadora sobre otro, ninguno. Y además, y lo más importante, a mi juicio, Chile tiene una tradición constitucional riquísima. Y probablemente el texto, a lo mejor usted va a comparar cuando se redacte esta constitución y vamos a leer el 2022 y la del 80, van a haber muchas, pero muchas similitudes. ¿A alguien se le ocurriría cambiar el capítulo de las bases institucionales? Probablemente, claro, va a haber mejoras. Se va a decir que Chile es un Estado plurinacional. Por fin se van a reconocer nuestras primeras naciones. Se va a elevar a rango constitucional la perspectiva de género. Por supuesto que sí, va a ser un mejoramiento. Pero lo bueno modelo va a seguir. económico, Estado social, Estado social. Es que ahí hay una apuesta. Ahí yo no sé si existen los 2/3 para decir en la Constitución aquello. Eso es algunos lo quieren, pero no es necesario que lo diga la Constitución. Lo que sí, la Constitución no debe decir ningún modelo. La Constitución no debe atraparse con un modelo económico. Eso debe quedar al legítimo juego democrático de mayorías, que es lo que la Constitución actual no tiene. Porque si usted no logra, claro, como decíamos delante, la hoja en blanco, o sea, si usted no logra los 2/3, sigue lo que hay. Y ahí está el problema que generó todo esto. Entonces, si usted no llega a un acuerdo de 2/3, no queda en la Constitución nomás. Entonces, tiene mucho sentido desgastarnos para establecer el modelo económico. La verdad que son pocas constituciones las que establecen un modelo económico. Sí, una vocación de Estado. Un Estado democrático y social de derechos, sí. ¿Se fija? Y aunque no lo dijera la Constitución, pero yo creo que por ahí podría haber una suerte de arreglo institucional. Yo creo, y eso va a garantizar que dime. Juan, ¿tú crees que pongámonos en el... juguemos un poco, imaginemos que gana el apruebo, ¿ya? Y van a haber modificaciones en la Constitución, ¿ya? Porque, como bien lo decía Juan Arcaya, hay mucha gente que tiene miedo, ¿ya? A lo desconocido, al papel en blanco que se habla. También hay una campaña fuerte de una campaña del terror, ¿no es cierto?, donde se dice Chile se va a destruir y vamos a transformarnos en un Chilezuela, y se dice de todo. Y por parte también se dice que quienes aprueban son gente de izquierda, ¿ya? Porque la izquierda aprueba y la derecha rechaza, siendo que ya se ha mostrado que no es así, que tampoco son colores políticos, sino que es un concepto que se necesita para saber si Chile está para reformarse en sus bases o no. Y en base a eso, nuestras bases de hoy, nuestra Constitución dice que tenemos un régimen presidencialista. ¿Crees tú que eso debiese cambiar? Mira, la idea que estaba ensayando recién, solo para terminar, yo creo que a muchos chilenos no le hace mucho sentido, a la gran mayoría de chilenos no le hace sentido el eje derecha-centro-izquierda. Y probablemente el alcalde Joaquín Lavín ha sido bastante hábil en ese sentido. El eje ahora probablemente sea de la mayoría versus la élite, o los de abajo versus los de arriba. Eso probablemente es un esquema que hace más sentido a la gente ahora, por las razones que hemos ido conversando. Pero mira, siempre, claro, desde el punto de vista del terror, inocular terror, se ponen los ejemplos de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia.
Pero ¿por qué no ponen los ejemplos de España, de Colombia y de Islandia? O sea, de hecho, la tradición, que también tuvieron asambleas constituyentes y tienen textos constitucionales que la gente los quiere o los siente como propios y los invoca. Entonces, ¿por qué no pensar que yo creo que Chile se parece mucho más a los ejemplos de España, Colombia e Islandia? Po. Chile tiene una tradición constitucional ejemplar en nuestro medio, en nuestro vecindario. Po. ¿Y por qué la vamos a perder? Y tenemos constitucionalistas de fuste de todos los sectores. Po. Entonces, ese temor, a mi juicio, es tremendamente infundado. Infundado. No es propio que yo trate de adivinar intenciones ahí, pero yo creo que no. No. Claro, he escuchado algunos, no, que el apruebo de usted es distinto al apruebo de aquel. Bueno, pero si es lógico, po. Es lógico, no me parece extraño que es así, pero sí, claro. Por ejemplo, me imagino que el expresidente de la Nación Nacional, Mario Delbora, tiene una prueba, probablemente yo, viendo a pensar, a lo mejor por deformación, que la derecha liberal va a crear una constitución mínima. Un Cristóbal Belolio, por ejemplo, un hombre de derecha, va a crear una constitución mínima, una constitución liberal. Y otro, probablemente de rangando más social cristiana, un Estado subsidiario, pero en el buen sentido de la palabra. En lo que pensó León XIII en la Rerum Novarum, no el Estado que tenemos hoy, que renuncia a todo. Y claro. Otro probablemente un estado de bienestar más robusto y que le haga sentido a la gente el ser chileno. Mira, ahí está un poco, si son cuestiones mínimas. El mercado, Chile va a ganar el apruebo probablemente, y Chile va a haber una nueva constitución, y Chile va a seguir siendo una economía capitalista, una economía de mercado. Eso no va a cambiar. Si usted cree que a la gente le interesa que el tipo de comercio que yo vaya para comprarme un auto, un traje, o un perfume, o un reloj, el Estado tiene que meterse en esa relación comercial, salvo la ley del consumidor, pero a la que a la gente le interesa en aquellas cosas que incluso podrían administrar particulares, pero la mirada tiene que ser de derecho social. Claro. Y que le haga sentido a uno ser chileno. Po. ¿Qué sentido tiene para mí ser chileno si al momento los cuido, cuando estoy viejo, me da una pensión de miseria? He ahorrado toda la vida, he sido estricto, toda la vida he ahorrado, sin embargo, me pago una pensión muy baja. O al momento de la salud, no hay un plan universal, no sé, estoy muy mal, no me alcanzan los recursos, y resulta que mi Estado me da la espalda, po, y el Estado también me exige. Entonces, yo creo que hay que partir por eso, o sea, para que además, no sé, a mí me hace mucho sentido eso, que el ser chileno tenga alguna razón de ser. Mi Estado, al momento de los cuidados, esté conmigo allí, po, al menos en salud, en seguridad social y en educación. En esas tres prioridades, el mercado debe acotarse al máximo. Debe haber mercado, pero sobre un piso mínimo. Eso es lo que son los estados de bienestar, la socialdemocracia europea. Libre mercado regulado por el Estado. Claro, pues sí. ¿Quién va a querer que me fijen el precio de un traje que me quiero comprar? Yo no lo haría. La autorregulación con el sistema que tenemos ya estamos claros que no funciona. ¿Eh? O sea, el mercado no se regula solo. Nunca se regula solo en Chile. El mercado es el mejor asignador de recursos. Eso nadie va... Y esto no va a cambiar. El tema es que en aquellas cosas que nos interesan, esa es mi mirada, como sociedad hay que avanzar en otras cosas. Digo yo. Oye, nos queda... No sé si tenemos tiempo para la última parte del programa, Juan. Te cuento que nosotros tenemos la última sección, buscamos el hecho influyente de la semana. Que puede ser una persona o un hecho que haya positivo o negativo, pero que consideremos que haya sido influyente. Quiero partir con Rafa, no sé si tenía el influyente. Sí, Rafa. tengo una candidata en esta ocasión. Yo no sé si se va a molestar conmigo o no porque lo diga públicamente, ¿ya? Pero para mí el destacado de la semana, para mí hoy es mi hermana, ¿ya? Me lo voy a llevar a un tema personal, a un tema familiar, porque
Mi hermana ella trabaja en la CONAF, ya es una persona que siempre ha perseguido el bien común, que le molesta mucho la injusticia, y es una persona que va de frente, siempre en su vida ha sido así, y eso la llevó a ser presidenta del sindicato de de CONAF, y hace un par de días atrás fue nombrada como vicepresidenta de la Federación de Sindicatos de Chile. Entonces tenemos una ariqueña representando a nivel nacional, ya ahí aguerrida, y yo feliz que sea ella porque le tengo una fe y una confianza absoluta. Ya es una persona de valores intransables, ya que va siempre ahí adelante. Entonces, mis respetos a mi hermana, y la nombro yo como mi destacada de la semana, porque yo estoy feliz por ella y porque haya tenido ese tremendo reconocimiento y que nos represente una ariqueña en la Federación de Sindicatos de Chile, y nada más que con el cargo de vicepresidenta. Así que mis cariños para ella. Buena, felicitaciones a tu hermano entonces. Mira, y eso no se sabe, ¿ah? Si tú no lo cuentas, no se lee en ninguna parte. Oye, en ninguna parte. Y no sé tampoco si ella quería que yo lo dijera. Ahí estoy de acuerdo o no. Puede que la haya cagado, A lo mejor no, po. A lo mejor ofende la humildad seguramente de ella, pero es bueno que se sepa, es bueno, importante saber. Sí. Mira, yo hoy día quiero... Hoy día pasé en la mañana y vi como todos los 11 de septiembre a las mujeres de negro en la grada de la catedral. Y la verdad que en la persona de ellas, y de verdad que un hecho que hace que definitivamente, Juan lo planteó al comienzo del programa, de que es importante que existan esa instancia en que cuando uno tiende como a olvidar o quiere no recordar, debe existir un momento en que nos hagan ver definitivamente que hoy día estamos 11 de septiembre, que hubieron hechos que ocurrieron en nuestro país, que quieren sentido contrario al negacionismo. Yo, lo personal, considero que debe ser materia en el futuro de educación cívica, visitar el Museo de la Memoria. Yo cada vez que, la oportunidad que he viajado con mi hijo a Santiago, lo llevo. Al primero no le cuesta entender, pero después lo asume, y de verdad que uno trata de explicarle un hecho que ocurrió en nuestro país, y que definitivamente yo creo que negarlo y ocultarlo es lo peor que puede pasar en nuestra historia. Así que yo, en las personas de las mujeres de negro que hoy día se manifestaron en la grada de la catedral, que hace definitivamente que no olvidemos lo que mucha gente no quiere recordar, voy a considerarlas como las influyentes de la semana, específicamente también porque hoy día es un día muy especial, el 11 de septiembre. Así que un saludo para ella y mi reconocimiento, este humilde reconocimiento, por considerarla como la influyente. No sé si cachaste, Juan, la idea. ¿Tenía algún influyente? Sí, tenía una idea, o algún hecho? Pero ¿tiene que ser ariqueña o puede ser a nivel nacional? No. Ya, mira, la semana pasada yo voté por las 3 bailarinas de los camioneros que fueron tan influyentes que con eso terminó el paro de los camioneros. Se acabó el paro. Se le acabó el paro gracias a esas 3 bailarinas. Oye, puede sí, ser de cualquier lado. Puede ser un hecho influyente positivo o negativo. Sí, por supuesto. ¿Cierto? Sí. Ya. Sí, para mí es negativo lo que pasó ayer, y es grave para nuestra institucionalidad lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, que se aprobó transversalmente una acusación constitucional en contra de una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la ministra Silvana Donoso. Me parece que es sumamente grave lo que pasó, porque se afecta la independencia de los jueces, que es un bien muy preciado en cualquier democracia. Si usted no tiene un juez independiente, que usted es una garantía del justiciable, del ciudadano. Cuando usted está en un juicio, usted va a querer que ese juez esté abstraído de cualquier presión, externa o interna. Ojalá que ese juez no esté pensando en sus calificaciones a fin de año cuando vaya a resolver. Ojalá que no esté pensando hoy si va a salir en la prensa o no en la noche que viene, por lo que resuelva o no ese juez. Entonces, uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que resolvió la jueza hace 4 años, pero para eso están los recursos. Hace 4 años, esa comisión, y mire que es curioso, acusaron solamente a la ministra y a ninguno de los jueces. Esa fue unánime por 5 jueces, la ministra y 4 jueces de Tribunal Oral y Garantía de Valparaíso. La opción era de acoger la solución de libertad condicional o no acoger.
cualquiera de las dos decisiones era legal. Cualquiera de las dos decisiones era legal. Entonces, imagínese usted, si usted no está de acuerdo con lo que resolvió y en función de eso acusar constantemente a un juez, pero es sumamente grave. Le parece que no le han tomado el peso de lo que significa eso. ¿Eh? Además, está teñido con una cosa bastante terrible, lo que pasó 4 años después, el asesinato, el femicidio con violación de Ámbar Cornejo. Probablemente eso obnubila, pero no sé, uno pediría de nuestros representantes un poquito mayor de discernimiento intelectual al momento de resolver. O sea, ¿usted cómo va a sancionar por lo que resolvió un juez? O sea, imagínense ahora la Comisión de Libertad Condicional que va a haber en octubre. ¿Qué independencia van a tener los jueces? Yo formo parte de esa comisión. ¿Qué independencia? Si después tengo para tener la espada de Damocles de que algún parlamentario, mira, afortunadamente, y también como influyente, y aquí me aterrizo en la realidad ariqueña, antes una pequeña digregación de lo que dije. La Comisión Internacional de Derechos Fundamentales y Derechos Humanos señala que la acusación de carácter político debe ser en contra de los jueces, porque los jueces no tenemos una función de carácter político. Y si usted quiere acusar a una autoridad jurisdiccional por notable abandono de deberes, que es la acusación, tiene que establecer un notable abandono de deberes, que fue lo que pasó hace 26 años atrás con el ministro CDC de la Corte Suprema, que no fallaba cuando correspondía, o que usted es un déspota, o que llega ebrio a trabajar, pero no por lo que resolvió. ¿Se fija? O sea, usted puede resolver A o B. Lo importante es que el juez funde su decisión. ¿Ya? Pero afortunadamente, y lo analizo con Arica, dentro de no todo es tan malo, nuestros tres diputados votaron en contra de la acusación constitucional. Los 3 diputados de Arica, el diputado Nino Baltolú, el diputado Luis Rocaful y el diputado Vlado Mirosevic votaron en contra de la acusación constitucional. Una buena noticia para nuestra ciudad. Esos serían mis influyentes para Arica. Bien. Importante, ¿ah? Importante. Y todo acaba de ocupar alguna palabra que yo siempre considero que le falta a la política, que es la honestidad intelectual. Si nos dejamos ya por el populismo, por algunos hechos. Sensacionalismo, la verdad que no es conducente a nada bueno. Oye, ya estamos hora y 20 pasado minutos ya del programa. Pasado, pero la verdad que es súper interesante, súper educativo. y podríamos seguir una hora más. ¿Ah? Sin problema. Pero oye, que realmente haber tenido a Juan Araya con nosotros el día de hoy ha sido una excelente oportunidad para callarse y escuchar nomás. Porque escucharte, Juan, es como quien agarra una enciclopedia y empieza a leer. ¿Ah? ¿Cómo vas? Es que es serio, cómo vas interactuando, metiendo fechas, metiendo personas. Tienes una memoria formidable, yo te felicito. O sea, yo dije, sí, metí un comentario y tú me decís, sí, pero eso fue el año pasado. ¿Ah? Al tiro, o sea, yo no tengo esa capacidad que tenés tú de poder hilar toda la historia con las fechas cronológicas, así que me encanta a mí cuando yo puedo conversar con alguien así que es capaz de poder ordenar todo clarito, porque así también vas dando una base súper armada a tu fundamento, y eso es lo que nosotros necesitamos. Yo siempre, ojalá pudiéramos conversar con más gente así, porque finalmente eso lo hace más claro para las personas y poder ir entendiendo todo como tiene que ser, porque hay muchos temas que nos falta informarnos, nos falta comunicarnos como sociedad, y esto fue, y por eso me gusta también mucho este programa, porque nos da la instancia de poder conversar, de poder ir interactuando, compartiendo ideas y escuchar a gente como tú y Juan. Así que, oye, tremendo invitado, ¿eh? Juan Arcaya ahí hizo todo el trabajo de producción para poder tener a Juan Arcaya hoy día. Sí, así que el que la sigue la consigue, Juan Arcaya. El que la sigue la consigue. Así que ya sabe ya que ahí todavía está la opción política, ¿no, Juan Arcaya? El que la sigue la consigue. No, pero vamos de candidato, no vamos de candidato. No, eso es otro tema. Oye, para otro programa. La elección. Dale, Juan. ¿Qué cosa, yo iba a recordar una fecha como hoy. Hace pocos días atrás, el día 2 de septiembre, ¿se acuerdan la muerte en Juan Fernández? El equipo completo de TVN, Felipe Cubillo. Ese mismo día, horas antes, miren la inclusión que estoy haciendo,
ese mismo día, Chile le ganaba, en 20 minutos Chile le llevaba 2-0 a España con un golazo de Edu Vargas, el primer gol de Edu Vargas en la selección, y España lo terminaba dando vuelta 3-2 injustamente porque cobraron un penal y que se lo inventaron. Inventado, Eso fue el 3-2, pero el 2-2 también fue una salida de Chile con un foul que le hicieron a Arturo Vidal que el árbitro no cobró y ahí vino el empate. Eso fue el 2 de septiembre del año 2011 y horas después fue el drama en Juan Fernández. Pero un 11 de septiembre del 2013, el mismo día de los cómplices pasivos del presidente Piñera, Chile de nuevo le ganaba 2-0 a España y los españoles nos empataban en el minuto 90. Hace 7 años. Ese mismo día Chile ganaba 2-0 y digo, por fin, y no hubo caso. Y cuando en diciembre vemos el sorteo del Mundial, en diciembre del siguiente, del 2013, y nos toca Holanda, España y Australia, y dije, Chile ahora se saca la bufa con España, y así fue el 18 de junio del 2014. Partidazo. Yo creo que el que lo vi, el que el 13 lo transmitió, y yo creo que es lo mejor que le he visto a Chile en mis 50 años. Ahí ganamos por el ahí ganamos por el ¿viste himno, entretenido. Araya, como se acuerda de todas las fechas, yo ya lo tenía olvidado todo eso ya. Oye, 18 de junio del 2014 fue eso, pero 25 años antes, Chile ahí se sacó todos los balazos, porque 25 años antes fue todo lo contrario. El famoso, ¿se acuerdan? El Condorazo y el Pato Yáñez. Sí. El 3 de septiembre del 89, Chile-Brasil fue el último partido de la eliminatoria de Italia 90. Esa eliminatoria partió el día 30 de julio con un Brasil 4, Venezuela 0, en el estadio Brígido Iriarte de Caracas, y ese mismo día Chile votaba el plebiscito de la reforma, del apruebo y el rechazo. Búsquenlo ahí, y que el apruebo sacaba un 91% y el rechazo un 8, y algo. Eso fue el 30 de julio del 89, y partía esa eliminatoria, Brasil le ganaba 4-0 a Venezuela, luego Chile iba a Venezuela, ganaba 3-1, luego Chile jugaba con Brasil, si eso fue el 13 de agosto Chile jugaba con Brasil en Santiago, en el Nacional. Y Romario fue expulsado en los primeros minutos, ¿se acuerdan? En el Nacional. Pero Ormeño le mordió la oreja, ¿te acuerdas? Estaba picado, y Chile aprobó, con una viveza Chile empató. Y a raíz de eso, y la máquina de Joao Belange. El gol chileno fue, ¿te acuerdas que Hugo González pateó, despejó y rebotó la pelota y fue el gol también? Exactamente. Un autogol, digamos. Sí. Pero Brasil hizo un reclamo y parece que la máquina de la FIFA hizo que en menos de 2 semanas a Chile lo sancionaran y su partido de vuelta con Venezuela se jugó en Mendoza. Oye, yo ya estoy viendo al encargado de la sección deportiva en esa nueva. Y esa eliminatoria terminó el domingo 3 de septiembre con el famoso Condorazo, y ahí se fraguó esa famosa palabra que usan todos los chilenos, el Condorazo y el Pato Yáñez, po. Son de ese día, hasta el día anterior en Chile usted hizo un Pato Yáñez, ahora todo el mundo le votó un Pato Yáñez, sabe lo que es un Pato Yáñez, pero no sabe que eso ocurrió el 3 de septiembre del 89 en el Maracaná, po. Y esa búfala, tuvimos 25 años proscritos de un país paria, acuérdense, en el fútbol, y nos reencantamos el 18 de junio del 2014 con el mejor partido de Chile en su historia. Oye, ese día pues vamos a crear un programa deportivo, ¿eh? Tiene que haber una sección deportiva con Juan Araya, haciendo una cosa nada que ver con su pega. Cuídame que le hable de Roger Federer, voy a hablar de la expulsión de Djokovic, la torpeza que hizo tirarle la pelota a la jueza. Hay hartos temas. Oye, pero el día 18 de junio es mi cumpleaños, ese día lo celebramos en la oficina trabajando, entonces, pero yo creo que definitivamente Chile ese día ganó gracias al himno nacional, ahí en Brasil, de verdad que es impresionante, y desde ese día se agarró esta buena cultura de cantar y entonar el himno nacional completo y fuerte como el jaca, cada uno de los estadios. Sí. Se convirtió en jaca para la FIFA siempre nos tijeretea el himno, siempre nos corta el himno. Es que es largo también, ¿te imagináis? Y gracias a eso nace el jaca de Chile. Oye, y eso que cortaron. Y siempre nos cortaban y seguíamos cantando. Ahora, jaca, ya que hablamos de los All Blacks ahora, ¿o no? Ya. Para el próximo viernes. Y eso, imagínate cómo sería largo cuando cantábamos los días lunes, no sé si tenían que cantar con vuestros nombres valientes soldados, así. Yo estudié en la escuela 14, Regimiento Rancagua, y los días lunes cantábamos el himno nacional
completo, el himno Arica, Sí, el himno de la completo, Escuela po. 14 y el himno del Regimiento Rancagua. Entramos a clase a las 10 de la mañana. Po. Así que, Ay, cantar. Oye, yo sí, recuerdo po. que en mi época también yo fui alumno del Instituto Nacional. ¿Ya? Eh, y yo me acuerdo que la segunda estrofa no la cantaba nadie, y se notaba al tiro. Terminaba la primera estrofa, después venía el coro y luego y silencio completo. Callado. El profesor de música, así como indignado, y nadie cantaba, nadie, salvo el último verso. Hagan siempre al tirano temblar, ¿se acuerdan o no de esa parte? Sí, sí. Todos Sí, cantaron esa parte, po. Hagan siempre al tirano temblar. Qué Bueno, importante. Oye, muchas gracias por la sintonía. La verdad que hay hartos mensajes ahí de saludo a Juan Araya, harto reconocimiento, enciclopedia, mejor que Wikipedia, dijo por ahí Mauricio Ansúa. Así que crack. Mauricio Suba, vamos, grande. nos vaya a entregar tu agenda, Juan, para ver cuándo puedes volver a participar en el El programa y hablar rockstar del Poder y Judicial. hablar de todo en realidad. Pues hablemos de fútbol, hablemos de All, hablemos de tenis, hablemos de todo. ¿Les parece? Oye, Pero, y muchas gracias por. de música también, pues. Mira, Oye, bueno, muéstrale ahí para que la enguetee ahí ¿cuánto? ¿Más de 2000 CD atrás? ¿A no, la espalda? casi 1100. No, Original Tenemos Discos. entonces. Un juez no va a comprar música, Oye, no va a comprar música chula. oye, antes de empezar el programa traté de pillarlo con un disco, poder cuidar falla, me sacó así, como 8 CD Ya, de pues, colección. Rafael, ¿qué tal estará Mira, esto? todo, Aquí tenéis 5 discos, aquí hay otros 5 más, aquí hay. Pregúntame a George y los, Benson. y los traté de Oye, pillar. y no hay ninguno pirata porque no se puede, po, no se puede, así que no hay, son todos No, originales. no. Eh, Oye, ya estamos recién de No exactly. pasado. puede haber ninguna compra pirata ahí. Oye, ya, vamos, Juan, indícanos tu agenda para volver a invitarte. Pues. Así que hay hartos temas que seguir conversando y este Pero proceso constituyente ahora, así. Así Sí. que. right now, No, y después Después por interno. por Por interno, interno. después sí, ahí claro, ya, no hay problema. para que volvamos a Por encontrarnos y interno. seguir conversando de la Constitución, los cambios que se vienen y qué va a significar este proceso. Podríamos hablar también del plebiscito, ya se viene ya, Hay harto. entonces. Hay Hay harto harto de hablar. rato, hay harto tema y paño que cortar. Oye, pásenlo bien, cuídense, quédense en casa y Muchas nos vemos gracias en por la otra oportunidad. invitación. Ha A sido tu muy orden. grato. Chao, que estén Estuvo bien, muy cuídense. entretenido. Chao. Chao.